Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Recibe, Señor, el culto que en esta hora te rendimos con todo nuestro corazón. Amén. Himno 91. Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vive mísero pequeño vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido vil. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, oh Jesús. La eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La lectura de la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, versículos 11 en adelante, 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez.
porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Ahora cantemos el himno 601. Combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán, en la constante lid seguir sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Jueces capítulo 2 versículos 11 al 23. Por supuesto que es muy apropiado meditar en el libro de Jueces en este mes ya de septiembre, mes de la patria. Libro que nos presenta a 13 libertadores y a una mujer del pueblo de Israel. Libro que para muchos fue escrito por el profeta Samuel. Y en contraste con el libro de Josué, donde vemos su éxito militar para conquistar la tierra de Canaán, Jueces nos presenta una nota triste, muy triste. Después de la muerte de Josué, la nueva generación ya establecida en Canaán pronto adoptó las costumbres de los pueblos paganos que aún existían. El refrán del libro es: cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no tenía rey, según el capítulo 17, versículo 6, 18, versículo 1 y capítulo 21, versículo 25. Un círculo vicioso se repetía en la vida de Israel. Primero se apartaba de Dios para adorar a los ídolos paganos. Segundo, Dios los entregaba en manos de sus opresores. Tercero, en este estado Israel, en su dolor y angustia, se volvía a Dios clamando salvación. Y 4, Dios tenía misericordia de ellos y levantaba jueces para salvarlos.
Mientras el juez vivía, el pueblo adoraba a su Dios. Cuando moría, iba tras los ídolos paganos. Cuando servían a Dios, prosperaban. Y cuando servían a los ídolos, sufrían por su desobediencia. Básicamente, no se guardaron de los ídolos, no exterminaron a los habitantes de la tierra como se les había ordenado. Varias veces Israel estuvo cerca de ser exterminado cuando Dios se interpuso para salvarlos. Así vivió el pueblo por 300 años, según el capítulo 11, versículo 26. Claro que había que sumar bien los años, para algunos 350, para otros alrededor de 200 años en el tiempo de los jueces. Los primeros dos capítulos, principalmente el capítulo 2, nos habla de las causas por las que Israel había que pasar por circunstancias muy nefastas e indeseables. Israel en tiempo de los jueces. Israel en tiempo de los jueces. Y primeramente en los versículos 11 al 13 vamos a encontrar la apostasía de Israel. Dice la Biblia: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La apostasía de Israel. Dice la Biblia entonces que después de la muerte de Josué y de toda la generación que había entrado a Canaán, surgió otra generación, según el versículo 8 y versículo 10 del capítulo 2, generación que no había experimentado las victorias del Señor bajo el liderazgo de Josué. Estos israelitas no consideraban a los cananeos como enemigos de Dios y suyos. Como resultado empezaron a mezclarse con ellos. Es probable que las muchachas comenzaron a tener una relación de noviazgo con los jóvenes cananeos y viceversa. Quizás se casaron uniendo sus vidas en yugo desigual y se unieron a los cananeos en su culto a los ídolos. Los dioses de los cananeos eran los Baales y Astarot, dioses de los que se creía obraban en toda la vida del hombre. El culto a los ídolos de los cananeos estaba entretejido con la vida en el hogar, en la agricultura y en todas sus actividades. Cuando los israelitas se asociaron con ellos, adoptaron esta forma de pensar. El Señor había sido reducido a uno de los Baales. ¡Qué abominación! ¡Qué desgracia! ¡Qué ofensa para el Dios vivo y verdadero! Dice aquí: dejaron a Jehová su Dios. En el desierto sus padres también lo habían hecho cuando construyeron un becerro de oro para adorarlo. Una y otra vez dudaron del poder de Dios. Su fe se debilitó ante las circunstancias difíciles. Pero ahora que lo tenían todo, ahora que vivían en la tierra tan deseada, ahora que gozaban de los beneficios del Señor a través de la tierra, ¿por qué fueron en pos de otros dioses ajenos? Es que el ser humano es necio y de continuo mal en su corazón. Israel falló una vez más. Pueblo duro de cerviz, no solo abandonaron al Dios vivo y verdadero, sino que su adoración y alabanza eran para los ídolos paganos. ¡Qué terrible pecado! ¡Qué apostasía del pueblo de Israel! Pero preguntémonos, ¿cuántas veces hemos abandonado a nuestro Padre y buen Dios? ¿Cuántas veces lo hemos suplantado por las cosas de este mundo? Los ídolos giran en derredor nuestro. Puede ser el dinero, puede ser las adversidades de la vida o las diversiones, pueden ser los programas de televisión, puede ser la misma familia y otras cosas que bien ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Versículos 14 y 15 encontramos ahora que este pueblo estaba bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Dice la Biblia 14 y 15: y se encendió contra Israel
el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Los versículos 20 al 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. En el primer capítulo encontramos que a la muerte de Josué el pueblo entendió que era su responsabilidad exterminar a los enemigos que aún quedaban en la tierra. Por eso los ancianos se reunieron y oraron al Señor para saber qué tribu debía iniciar la batalla y dar ejemplo a los demás. El Señor dijo que Judá, en el versículo 2 del capítulo 2, la tribu de Judá invitó a la de Simeón, y ambas lograron conquistar muchos lugares de Canaán con muerte a sus enemigos. Pero las otras tribus no siguieron este ejemplo. Ahí vemos en algunos versículos que no destruyeron a sus enemigos, y por esta desobediencia les vino graves consecuencias. Dios apareció a ellos a través de su ángel, y en el capítulo 2 versículos 1 al 5 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. En esta ciudad llamada Boquim, Dios reprendió a Israel por su infidelidad al no consagrar toda la tierra a su servicio. Ese era el motivo del enojo del Señor, y ahora les anunciaba su juicio. Él ya no entregaría a los enemigos en manos de su pueblo. Desde aquel momento, dice, esos enemigos serían una constante prueba para los israelitas y una continua tentación. Los cananeos los tentarían a adoptar su estilo de vida y su culto a los ídolos. Así los israelitas tendrían que aprender a ser fieles. Dios se enojó con su pueblo, y aunque el pueblo lloró, tendría que ser santificado a través del sufrimiento, y tuvieron, dice aquí, gran aflicción. De esa manera el juicio de Dios era un juicio restaurador, un juicio en favor de su pueblo, un juicio de enseñanza en disciplina. Lo que observamos aquí es que Dios está al pendiente de su pueblo. Nadie se puede esconder de él. Si usted es indiferente a su palabra, si por algún problema quiere abandonar la comunión con la iglesia, tenga cuidado. No tiente a Dios, no espere la disciplina del Señor, no destruya su vida y la vida de su familia. La otra cosa que nos enseña el Señor es que Él usa a nuestros enemigos para santificarnos, que si hemos de pasar por angustias y derrotas vergonzosas como Israel, nuestra vida está en las manos de Dios, y Él sabe por qué usa medios que de momento nos afectan, pero que es en favor nuestro. Los versículos 16 al 19 dice la palabra en el capítulo 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La obra de los jueces en el pueblo. La obra de los jueces. Fue muy loable la obra de los 13 jueces y una mujer que Dios levantó para librar a su pueblo de mano de los cananeos, líderes que restauraron los derechos que Dios tenía sobre Israel. El Señor estaba en su pleno derecho al demandar que su pueblo fuera libre para servirle a Él y no a sus enemigos. Los jueces también afirmaron la justicia del Señor sobre Israel y sobre todos los cananeos, ya que mientras gobernaban estas tribus eran derrotadas. Los jueces no eran sino seres humanos usados con poder de lo alto. En el gobierno de cada juez, el pueblo prosperaba y estaba en paz con el Señor. Pero cuando moría, Israel se volvía a los dioses paganos. ¿Cuánto tenían que luchar el líder de Israel? ¡Qué difícil tarea! Luchar contra las adversidades, incredulidad y flaqueza del pueblo. Luchar contra las influencias paganas que ya estaban bien metidas en el corazón y mente de Israel. Luchar directamente contra las tribus paganas. Hombres valientes de guerra, visionarios, inteligentes, hombres que recibieron un poder especial de parte de Dios, jueces que ejecutaron hechos milagrosos de defensa de su nueva patria, hombres escogidos divinamente de entre el pueblo, llamados para una crisis particular y dotados de dones de caudillaje y de dedicación. Poderosos héroes que se lanzaron a realizar misiones posibles para Dios. Hermanos, aquí vemos un reflejo de nuestras propias vidas y de nuestros propios tiempos. La historia del hombre con sus subidas y bajadas, triunfos y tragedias, pero constituye también la revelación de la intervención divina en nosotros, su pueblo. Y comparando nuestra vida con la de Israel, con facilidad nos alejamos de Dios, traicionando su generosidad, lo negamos con nuestra conducta, lo hacemos a un lado en nuestros planes, nos creemos autosuficientes al emprender alguna tarea, aún en la enfermedad no dependemos de Él, pero Él está vigilándonos. Cuidemos nuestra relación con Él. No esperemos su disciplina. Luchemos con firmeza contra nuestros enemigos que tratan a toda costa de esclavizarnos en la idolatría. Y como aquellos grandes caudillos, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe en su obra en un mundo como el de Israel, en el tiempo de los jueces, grandes caudillos que dieron libertad al pueblo. En nosotros está también hacer libres a los hombres, a nuestro pueblo mexicano. Cantemos el himno 633, Somos Aliados. (633) Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar, con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mal, y jamás cediendo al deshonor su pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe
que a victoria cierta va. Cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron claridad y pudieron ver solo por la cruz una salva humanidad. Mártires fueron que en sublime abnegación dieron todo a su Señor, y obedientes llegando a la visión cayeron con valor. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor, y su misma fe nuestra habrá de ser, como nuestro es ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual, y es forzoso continuar hasta el día que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Señor, en estos tiempos que se asemejan al tiempo de los jueces, cuando hay inestabilidad en la vida espiritual y que con justa razón tu justicia es manifestada a través de nuestros enemigos como la enfermedad, el mundo y Satanás, mas tu misericordia es más grande que cualquier adversario. A ti oramos para que muestres tu señorío y nos levantes de nuestro estado vacío espiritual y ayudes a vivir en la libertad que nos das en Cristo Jesús. Hazlo, Señor, no tardes. Y Padre, ponemos delante de ti nuestra vida, para que al meditar en este libro de los jueces, en algunas porciones, con algunos libertadores de tu pueblo, Señor, tú nos dirijas, nos guíes, para que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y qué debemos, Señor, hacer para glorificar tu santo nombre y para dar libertad a los hombres, esa libertad espiritual que necesitan solamente a través de Cristo. En ese nombre glorioso oramos y Padre, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.